Entonces, en ese sentido, ustedes formarán parte de la primera década del siglo XXI, a diferencia de los que vendrán, que serán segunda y tercera o cuarta década, que tendrán formas de representación social y valores y referentes estéticos distintos a los suyos, ¿no? Sigue. En ese sentido, una década no son 10 años, es una unidad de tiempo definida por las representaciones colectivas que constituyen características comunes de acción y de cambio social. Es impredictible el cambio, pero si en un momento dado, en 1914 o en 1912, este año, hay una ruptura del orden social, esa ruptura, digamos, que las elecciones desemboquen en revuelta, como desembocaron en 1948 en Colombia. La generación del 48 en Colombia es la generación que inicia un proceso de 60 años de lo que se llama la violencia en Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la década no son 10 años, sino es un periodo que está dado por una unidad temporal simbólica. Eso tiene que quedar claro, porque los años no son unidades de tiempo, son unidades de representación simbólica. Y por lo tanto, cada década construye y expresa de manera diferente lo que siente, piensa y establece la relación entre el creador individual y la identidad colectiva. Es evidente que los simbolistas de 1880 a 1910, que fueron los que construyeron la nueva poesía de la modernidad, por ejemplo, rompen todas las formas de poesía que se habían dado hasta antes. La poesía con rima, la poesía metida en un cajón, y se plantea que empieza con Baudelaire y acaba con Mallarmé. ¿Qué expresa? Expresa una década que paralelamente tiene la revolución industrial, el surgimiento del individualismo y el agotamiento de los referentes colectivos, en donde todo era orden. Entonces, estéticamente se produce y se construye el desorden que se vive, como una manera de afianzar los parámetros en los cuales los simbolistas edifican la representación del mundo. ¿Y este quién es? Son compañeros que nos están viendo desde París. Nada más que lo voy a bajar. Bueno, eso, digamos, queda claro. Entonces, una década no son 10 años. Cada uno de ustedes sabe, eche para atrás en la imaginación 3 segundos y piense que tenía 10 años atrás. Y como me dijo un amigo mío, piensa que tienes dentro de 10 años, ¿no? Una manera de ser sensato es saber qué va a hacer uno, cómo se imagina uno dentro de 10 años, porque ya sabe uno la densidad del tiempo a partir de los 10 años anteriores. Ahora, ¿qué es la década de los 60 la década de los 60 en México? La década de los 60 en México está marcada por dos procesos. Sí son 10 años, coinciden con el tiempo. El primero es los movimientos sociales de 1958. Ahí está muy bien. Que son los maestros, los ferrocarrileros, los petroleros y los telegrafistas. Y el movimiento estudiantil de 1968, que corresponde a que encierra una paradoja, porque México es la sede de las Olimpiadas y política y económicamente hablando era como la culminación del gobierno de la Revolución Mexicana.
las Olimpiadas son como el reconocimiento internacional y paradójicamente es el reconocimiento internacional de un Estado brutalmente represivo y autoritario. Cuando el diseño del evento internacional tenía como objetivo marcar la estabilidad, el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Entonces, eso es la paradoja sobre la cual se construyó la década de los años 60. La década de los años 60 en México es la culminación de un proceso de estabilidad, de crecimiento. No había el equivalente a lo que a ustedes les tocó vivir. Ustedes son la generación de la crisis, de una crisis que agotó, digamos que a partir de 82 generó un nivel de incertidumbre, pero también un bajísimo nivel de crecimiento, pérdidas económicas, falta de futuro claro. Mi generación de los 60 era una generación que tenía un futuro claro, que era la expresión del crecimiento económico sólido y fuerte. Voy a darles lo que en historiografía se llama el arco histórico. Es un referente, un universo en donde está metida la década de los 60, que es exactamente anterior a la década global. El primero, la que sigue, ahí está, la Guerra Fría. Ese es el panorama mundial. ¿Cómo surge la Guerra Fría? La Guerra Fría, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que se define como la Guerra Caliente, ¿no? La Guerra Fría es un proceso de constante tensión entre dos superpotencias, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ellos dividen el mundo en bloques y esta Guerra Fría termina en 1989, cuando 89-91, cuando se disuelve la Unión Soviética. La década de los 60 está metida en esto. ¿Qué pasa en la década de los 60? En estos dos mundos, ahorita vamos a ver para América Latina qué significó, empieza a surgir teórica y conceptualmente otra manera de pensar el mundo, que no sea en dos, en una diada. Lo primero que surge en medio de esta diada es la idea del tercer mundo, que después vendrá la idea de su desarrollo y después vendrá la idea de dependencia. Ese es en 52. En 55, muchos de los países, 29 países para ser exactos, se reúnen en Bandung, en Indonesia, y hacen la conferencia de los países no alineados, ¿no? Que se plantean la otra identidad, que ni son del bloque comunista, ni son del bloque de los Estados entre comillas, democrático, sino que se plantean el surgimiento de una tercera alternativa. La Guerra Fría tiene tiene como uno de los emblemas, uno de los símbolos, el surgimiento del muro de Berlín. La Guerra Fría empieza o culmina en el muro de Berlín, inicia en el muro de Berlín y culmina en la caída del muro de Berlín. Winston Churchill habló de la cortina de hierro, refiriéndose al otro bloque socialista. Hay algo que surge en la década de los 60 y que es la idea de régimen autoritario, porque había el régimen democrático y el régimen comunista, y en medio o eras comunista o eras democrático, y para aquellos como España, que ni era, o América Latina, que ni era ni una cosa ni otra, se le caracteriza como un régimen autoritario. ¿Qué pasa en América Latina en este sentido? Entre 1949 y 1968-70. Lo primero que hay que decir es que América Latina en esa época se vuelve lo que en la década
principios del siglo se había planteado